En esta clase vamos a continuar lo que nos quedaba de la clase anterior, que es ver cómo sintonizar observadores de estado para un sistema. Nosotros ya habíamos visto la matriz de observabilidad y la forma canónica observable, y ahora sabiendo esto vamos a pasar a la sintonización de los observadores. Y con esto ya vamos a estar casi terminando el semestre y terminando todos los contenidos. Las cosas en específico que vamos a ver en esta clase es la breve descripción de lo que es un observador de estado. Vamos a ver cómo determinar un estimador de estado completo. Luego vamos a pasar al caso específico a través de la forma canónica observable. Y luego vamos a ver cómo se comporta todo el sistema cuando tenemos un controlador y un estimador de estado. Empezando por qué son los observadores de estado o por qué son importantes. Cuando nosotros estamos realimentando cualquier sistema, cuando estamos trabajando en lazo cerrado, ustedes saben que tenemos que realimentar las salidas o los mismos estados que queremos controlar. El problema es que cuando nosotros queremos llevar esto a la práctica, un setup experimental, esto requiere la instalación de sensores, ya sea medidores de voltaje, medidores de corriente, medidores de velocidad, medidores de torque, sensores de temperatura, nivel de agua, etc. Si bien algunos de estos sensores son muy fáciles de instalar y no cuestan mucho, como por ejemplo los sensores de voltaje y de corriente, cuando ya pasamos a medir velocidades, torques, temperaturas, los sensores empiezan a volverse no solo más costosos, sino que van a estar utilizando más espacio y van a ser más difícil la generación del setup experimental, porque para instalarlo, por ejemplo, un sensor de torque, se tiene que instalar entre medio del eje, por lo tanto requiere que se corte el eje para poner el sensor y ahí pueda seguir funcionando, lo que claramente no es una cosa tan cómoda. Por eso es que para evitar estas cosas se utilizan estimadores de estado u observadores, que es lo mismo. Es decir, nosotros vamos a trabajar con observadores cuando tengamos sensores que son muy caros, cuando requerimos gran número de sensores, porque puede ser que queramos medir solamente corriente y voltaje, pero son tantas corrientes y voltajes que nos llenaríamos de mediciones. Cuando la instalación es complicada, por ejemplo los sensores de torque, o cuando directamente no se pueden medir los estados. ¿Cuándo nos estaría pasando esto? Cuando queramos medir los flujos, por ejemplo, de una máquina. Es muy complicado medir el flujo directamente. Por eso es que se pueden ir estimando todos estos estados. Vamos a usar entonces estimadores u observadores y va a ser básicamente la simulación de un estado. Vamos a ir asumiendo cómo se va comportando a partir de las distintas entradas y salidas del sistema. Según el caso, nosotros vamos a tener que podemos estimar todos los estados del sistema o solamente algunos de ellos. Si ya empezamos a ver cómo se empieza a comportar esto, cómo vendría siendo el estimador de estado completo, es decir, si queremos estimar todos los estados del sistema, acá vemos el diagrama en lazo abierto, es decir, no está siendo realimentado. Si se fijan, tenemos nuestra entrada. Esta, cuando no hay gorro, quiere decir que es la planta real, esto es el sistema real, que nos entrega nuestros estados. Al pasarlo por nuestra matriz C, obtenemos nuestra salida. Ahora, en paralelo, nosotros corremos el mismo sistema, pero vendría siendo la simulación de nuestro sistema, con el valor de A que nosotros creemos que existe y el valor de B. Asumiendo esto, nosotros podemos ir determinando cuáles son los estados X, pero esto va a ser una simulación, mientras que este de acá es el estado real. Para diferenciarlo, vamos a llamar la simulación con X gorro, y sin el gorro son los estados reales. Ambos después los pasamos por nuestra matriz C y obtenemos los estados Y. Aquí yo no le puse gorro a los A, B y C porque estoy asumiendo que los conozco a la perfección, pero si queremos ser más exactos les podríamos poner también un gorro, ya que también asumimos cómo es nuestra matriz del sistema. ¿Cuándo se va a considerar entonces que el estado que estamos aproximando es bueno? Si el estado va a ser igual al original, si las matrices A, B y C son cercanas a la realidad, si efectivamente el A del sistema estimado es idéntico a la del sistema real. Si no hay incerteza en las perturbaciones del modelo, si sabemos que efectivamente entonces son iguales los dos sistemas y las condiciones iniciales son las mismas en los dos casos. Porque podría darse que en un caso estamos sobre todo para el ángulo. Si medimos el ángulo de alguna variable, el ángulo de giro de un motor, podría ser que estuviéramos empezando en la simulación en 0 y en la realidad empezamos a medir al instante que estaba en 50 grados.
Entonces ahí nunca vamos a poder tener el mismo valor de la variable. La velocidad de la derivada se va a comportar igual, pero la variable ángulo va a ser distinto. Entonces tenemos que tener ojo y determinar que las condiciones iniciales de la planta y el modelo de nuestra simulación sean iguales. Ahora, como en la práctica siempre va a haber cierto grado de incerteza, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con plazo cerrado. Aquí lo que nosotros tenemos es el sistema real. Nuestra planta real la tenemos separada en las matrices A, B y C y el componente integrador. Entonces, x punto es lo mismo que b por u más a por x. X es la integral de x punto. Y y es c por x. ¿Cómo va a ser el estimador, la simulación de nuestro sistema? Acá agregamos este lazo, donde es a priori lo mismo. Tenemos x punto es igual a b más a por x, donde x gorro es la integral de x gorro punto, e y gorro es c por x gorro. Pero lo que estamos haciendo, y esta es la parte que se sintoniza, estamos calculando el error entre la salida del sistema real, porque a ese sí tenemos acceso, y el error de nuestra simulación. Tenemos estos dos, les calculamos la diferencia, acá falta el menos, más y menos, y esta diferencia la pasamos por un plazo de control, por coeficientes de control L, y lo realimentamos en nuestro modelo. Entonces nosotros vamos a saber que el modelo va a ser las variables A, B, C igual que en la planta, pero le vamos a estar sumando también el error multiplicado por una constante, de tal forma que eventualmente este error se haga cero, y así sepamos que hemos encontrado el modelo exacto. Y acá tengo encerrado cuál es el lazo de realimentación. Si pasamos a ver entonces la parte de la planta, nosotros ya sabemos obviamente que las ecuaciones de la planta son x punto igual a por x más b por u igual cx más du, también se lo podemos agregar. Y ahora pasamos a ver cuáles son las ecuaciones del modelo, que son lo mismo, x gorro punto más ax gorro más bu, y le agregamos este componente extra, que vendría siendo L por el I de la planta real menos el I del modelo. Y la salida del observador es I gorro C por X gorro más DU. DU no cambia. De esta forma, pasando nuevamente a tener nuestro sistema completo, ahí volvemos a tener la parte de la planta y el modelo juntos, nos queda pasar a ver cómo vamos a sintonizar el valor de este L, que es lo que se va a tener que hacer. Y para eso tenemos que terminar de encontrar las ecuaciones. Acá tenemos las ecuaciones que ya hemos descrito, las de modo resumen del caso de la planta, las del observador, donde la única diferencia es que le estamos agregando este error. Y empezamos a calcular los estados. Si tenemos esto, nosotros vamos a reemplazar en los I el I original de la planta, que nosotros sabemos que es Cx más du, y el I estimado, que sabemos que es C gorro X menos D gorro U. Asumiendo que las estimaciones de A, B, C, D son iguales, porque siempre vamos a creer que las tenemos iguales, podemos llegar a que X gorro punto es igual a por X gorro más B por U. Se nos van los componentes de D y nos queda, porque las U eran lo mismo, y nos queda L por C, factor de X menos X gorro. Entonces ahora nuestro sistema, nuestro estado estimado, en vez de depender de I, depende ya de los estados. Y lo que nos queda ahora ver, que es lo que necesitamos para sintonizar, es determinar cuál es el error que esto está teniendo. Nosotros ya sabemos que el error es la diferencia entre la planta y los estados estimados. Calculamos AX más BU menos AX gorro menos BU, porque estamos asumiendo que los A y los B son iguales, menos este componente LCX menos X gorro. Entonces, básicamente, si se fijan, a lo que estamos haciendo es definirnos un nuevo estado.
porque nos queda ahora todo en función de x menos x gorro. Con lo cual llegamos a la función de transferencia del error, porque lo que nosotros queremos hacer es solucionar el L de tal forma que nuestro error se vaya a 0. De esta forma llegamos a x punto menos x gorro punto es igual a por x menos x gorro menos L por C, x menos x gorro. Cambiamos esta variable por nuestra nueva variable, que son los estados solamente asociados al error, que es la diferencia entre uno y otro, y obtenemos una función de estados como lo hemos hecho siempre, la cual llamamos x tilde punto igual a menos LC por x tilde. Y de aquí ya es directo lo que se debe hacer, se sintoniza el componente A menos LC, donde esta es la matriz A de nuestro nuevo sistema. Entonces con esto tenemos ya el sistema y lo que nos queda hacer es determinar los polos de la matriz. Estos polos nos van a ir indicando qué tan rápido nuestro sistema tiende a 0 y lo importante de lo que se tienen que preocupar es que siempre el orden de magnitud de A menos LC, los polos de A menos del estimador, tienen que ser al menos un orden de magnitud mayor que el polo más rápido del controlador. El controlador era A menos B por K, si recuerdan. Ahora la pregunta es ¿por qué es esto? La razón es la misma de cuando trabajaban en controladores anidados, cuando teníamos sistemas de una entrada y una salida. La razón es entonces porque no se nos pueden acoplar los dos sistemas. Nosotros sabemos que nuestro controlador va a funcionar en base a nuestras mediciones, por lo tanto tenemos que tener mediciones que sean más rápidas que este controlador. Estamos desacoplando los dos lazos de control y estamos encargándonos de que los estimadores, que se sintonizan al fondo son un controlador más, sean mucho más rápidos que el control. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace si tenemos que la planta tiene polos en lazo cerrado de menos 4, menos 5, menos 40? Los polos del observador tendrían que estar al menos en menos 50 más menos 50. Para que después ustedes se vayan fijando en estas cosas cuando tengan que sintonizar controladores. Y luego pasamos a cómo lo vamos a sintonizar. La forma más directa es equivalente a la que vimos para sintonizar controladores, pero esta vez usando la forma canónica observable. Nosotros sabemos cómo obtener la forma canónica observable ya. Para nuestro sistema original vamos a encontrar la ecuación característica y de ella vamos a encontrar la forma canónica observable donde tenemos los coeficientes de la ecuación característica en la primera columna o la última y 1, 0, 0, 0 en la matriz o vector C observable. Si los coeficientes de A los hubieran puesto en la última columna, el 1 va en la última posición. Y a esto ustedes ya saben que van a tener un vector L observable que va a estar dado por todos los valores que obtengan. Y aquí tenemos los pasos. Nos queda que multiplicamos L por C. Nos queda L es un vector. C, sabemos que horizontal, nos queda aquí la matriz. Por lo tanto, A menos LC es esta matriz donde tenemos todos los componentes. 1, 1, 0. Y sabemos que esto va a tener una ecuación característica con coeficientes S a la n más alfa 1, S a la menos 1, etc. y ciertos polos. Si nosotros estamos también determinando la ecuación característica que queramos tener, este va a ser un vector y van a poder obtener su valor al hacer la resta entre los polos que quieren tener y el valor que tengan en la ecuación característica. En este caso, ¿qué estado estamos estimando? Estamos estimando todos los estados, ya que no hemos hecho ninguna separación entre uno y otro. Además, estos estados los estamos obviamente estimando en la forma canónica observable. Por lo tanto, para poder obtener los estados en las coordenadas físicas, tenemos que, al igual como lo hacíamos para los controladores, volver a hacer el cambio de coordenadas, para lo cual calculamos la matriz de transformación esta vez a la menos 1 por los estados obtenidos en la forma canónica observable. Y esto de la misma forma que se los presenté para el caso de controladores, a modo de resumen solamente, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? Encontrar el polinomio característico del sistema original,
calcular la matriz de observabilidad para saber si el sistema es o no observable, o si solamente algunos de los estados pueden ser observables, pasar el sistema a la forma canónica observable, seleccionar los polos que quieran tener, calcular la posición del controlador, del estimador, como la diferencia entre el valor que quieran tener de la ecuación característica y los valores que actualmente tienen, y luego, utilizando la matriz de transformación, devolver los valores de este controlador a las coordenadas físicas originales. Luego, ¿cómo se va a comportar el sistema cuando tengamos la planta, el modelo o estimador y el controlador? Vamos a tener que claramente, como nosotros no podemos medir directamente los estados y por eso estamos usando un estimador, la realimentación K por X, si recuerdan U era menos K por X, va a estar dada por K por X estimado, X gorro. Y el resto se va a mantener igual. Vamos a tener nuestra planta, acá la pueden ver, encerrada en rojo. Vamos a tener una entrada, una referencia que queremos mantener, que está siendo realimentada de todos los estados y pasada por una constante K. La única diferencia es que los estados, en vez de medirse aquí, en este punto, van a ser medidos del modelo, del estimador. Entonces, viendo esto, si hacemos el cálculo, nos queda cuál es el sistema. Tenemos tres ecuaciones. Una es la planta, ecuaciones reales, x punto igual a x más bu. Otro es el controlador, u igual menos k por x gorro. Este es el gran cambio. Y tenemos nuestro estado de los errores de estimación que habíamos enseñado como x tilde igual x menos x gorro. Si nosotros combinamos estas tres ecuaciones, reemplazando, obtenemos que x punto va a ser igual a ax menos b por k por x menos x tilde ahora, que es el error de la estimación. Y en paralelo nosotros sabemos que tenemos las ecuaciones de x tilde del error del estimador, x tilde punto igual a menos lc x tilde. Y con esto, con este sistema, nosotros podemos escribir un nuevo sistema de ecuaciones que está dado por los estados originales y el error del estimador. Entonces x punto y x tilde punto. Y empezamos a despejar los componentes. De x punto, ¿cuántas veces está con x? A menos bk. ¿Cuántas veces está con el otro set de estados? X tilde, b por k. Y para el otro, ¿cuántas veces está x tilde punto con x? 0. ¿Cuántas veces está x tilde punto con x tilde? A menos lc. Y así nos queda este nuevo sistema. Y a partir de este sistema, nosotros podemos pasar a analizar cómo se comportan los polos en nuestro sistema, tanto con controlador como con estimador. Y este es un sistema ya en lazo cerrado porque estamos incluyendo los K y los L dentro de la matriz. Cuando hacemos los cálculos, nos queda A menos BK menos lambda I por A menos LC menos lambda I. Este componente se va por el 0. A este por este menos estos dos. ¿Qué nos indica esto? Como los polos asociados al controlador están en este lado y los al estimador están en este otro, nos está indicando que los polos de la planta y el observador van a ser siempre independientes, no depende uno del otro. Si ustedes a este sistema le aplicaran la matriz de participación, les tendría que dar que la participación del primer set de estados en los primeros polos es muy fuerte y es 0 para los polos asociados a L, y viceversa, porque son estados desacoplados.